Hola Carlos, ¿cómo vas? Hola, muy bien, la verdad. Todo bien. Gracias por estar aquí con nosotros en el estudio de Casa Cayam, del Cayam Records. Bueno, Em, gracias a ustedes por con la mucho gusto. invitación. Creo que tus amigos te llaman Choco, Choco, sí, ¿cierto? sí, me ¿De dónde llamo. viene este nombre? Chocolate. De Chocolate. moreno, sí, no sé. Dale. De chiquito, de pequeño me dicen Choco. Ok. Y me quedó en los años. No me gustó, nunca me gusta. Entonces lo Y adopté como mi nombre. bueno, te toco. Me bautizaron. Tal vez nos podrías como hablar un poco de vos, de tu... Preséntate de dónde vienes, qué haces en tu vida. Bien. Bueno, yo nací en un pueblo muy pequeño que se llama Tapalqué. Ujú. Es en el campo, en Buenos Aires, En Argentina. en Argentina. Ajá. Luego me independicé a la fuerza porque tenía ganas de ir a estudiar teatro a otra ciudad. Ok, Me fui a Tandil, ok. que hay un movimiento cultural grande. Es una ciudad mayor, ¿no? Dentro de Buenos Aires. Más turística, tiene unas sierras, un Ujú. Y más lago. oportunidades Más para vos. oportunidades, más movimiento, más cultura. Y ahí me puse a estudiar teatro Ok, de diferentes maneras, con grupos de investigación así independientes, y luego también estudié en la universidad, eso. ok. Y al mismo tiempo iba hablando, ¿no?, de la parte artística, ¿no? Ujú. Concurría a un lugar de tango, a un bar Sí. de señores, señoras, adultos muy viejos. Y ahí me apasioné por el tango Ok. y empecé a estudiar tango. Entonces empezaste a estudiar el tango al mismo tiempo que tenías tu Claro, carrera de claro. teatro. Hacía la carrera de teatro, pero iba de noche a salir a un bar de viejos Ok. y ellos me Para tocar. adoptaron como... incitaron mucho a cantar. Ok. Pero eso Y me te pudo gustó ayudar. porque era yo Eso. estaba haciendo teatro, entonces Entonces eso te ayudó en fue este como lado. claro, y ahí empecé que me apasioné y empecé a formarme varios años. Luego viajé bastante por Argentina, con un teatro, haciendo teatro Ujú. y música. Ok. Bolivia, Perú, Uruguay. Estuve Chévere. viviendo en Brasil 3 años. El año pasado fuimos de gira a México Ok. con una dupla de tango. Y ahora en Medellín, hace 4 Entonces ahora meses. estás en Estoy en Colombia, Medellín, en Medellín. Colombia. Listo. ¿Y qué Eso. haces en Medellín? Tango, teatro. Vine más que nada por colegas que me recomendaron mucho la ciudad Ujú. por el movimiento cultural y por el tango. Y sí, estoy trabajando como músico todos los fines de semana con orquesta o solo, Ok. y también dando algunos talleres y seminarios de teatro. Súper chévere. Así que estoy ahora. Y ahora estás en Casa Cayam, en Ahora Guatapé. estoy en Casa Cayam, en Guatapé, muy contento. ¿Cómo conociste el lugar? Bueno, hablando con artistas que estuvieron aquí, Ujú. amigos que tenemos en común, Sí, Guille y Guille. Sebastián, Ajá. ellos siempre me recomendaron mucho venir aquí. Sí. En realidad, desde cuando yo estaba en Brasil, ellos me comentaban de aquí de Casa Cayam. Ujú. Yo veía Hace videos, tiempo. veía fotos, hace 3 años. Sí. Y yo decía, algún día voy a ir. En serio. Y que también me decía que es muy diverso culturalmente y que viene gente de todos lados, artistas, Eso. intelectuales, amantes, aficionados. Entonces se hace un ambiente muy rico. Ujú. Además de todo el contexto de la Del naturaleza, lugar, de la ¿no? naturaleza, sí. Y bueno, ahí fue que gracias a recomendaciones de artistas llegué Chévere. aquí. Y más que todo que nosotros estamos en un cambio también, una Eh, transformación para como dedicarnos más a la residencia artística, al centro cultural, que antes estuvimos más como hospedaje, pero con un lado siempre artístico, había siempre como artistas que pasaban por aquí. Ahora claro. vamos a enfocarnos en eso y proponer talleres, clases, Buenísimo. eventos. Entonces la idea es que trabajemos juntos, ¿cierto? Buenísimo. Yo encantado. Y creo que ayer llegaste a Guatapé y viniste a hacer un taller, Un taller, ¿cierto? sí. De Eso teatro. que también gracias a Casa Cayam, Ajá. porque
si no hubiera tenido su apoyo y su recomendación con el grupo de teatro, Porque lo hiciste con el grupo de teatro hay un de grupo de Guatapé. teatro local, bueno, que me presentó Jerome y Ajá, vos, sí, eh, que todo muy a, ¿cómo se dice? A pulmón, decimos en ujú, Argentina. Todo muy a la fuerza de voluntad y de la gente sí. tener ganas de generar movimiento. Entonces, por eso, gracias a ustedes y gracias a esa gente que estoy acá. Y cómo fue el taller ayer? ¿Qué Estuvo muy hiciste? bueno porque trabajamos, si bien ellos tienen un grupo, y fue gente de aquí del hostel también, ¿Sí? ¿sí? Chévere. Eh, trabajamos con entrenamiento actoral Ok, y con herramientas del teatro pobre de Jerzy Grotowski, ok. que era un antropólogo que consideraba que para crear teatro solo necesitabas el cuerpo, un cuerpo de una persona en acción, ¿no? Interesante. Sin escenografía, sin vestuario, Ok. sin Solamente el depender de cuerpo, nadie, vale. una persona Ni de predispuesta. decoraciones, Nada, ni nada, nada. una persona que trabaje Ujú. y que indague, no investigue sobre su autoconocimiento para expresarse. Entonces trabajamos mucho entrenamiento del cuerpo, entrenamiento con la voz, eh, hicimos algunos juegos, ejercicios, trabajando la conciencia sobre todo, la Súper. presencia y vamos a enfocar directamente en estos días en el trabajo unipersonal. O sea, Entonces vas a seguir trabajando sí, con hoy ellos esos trabajamos, días. hoy, Listo. por hoy va a ser uno Ajá. más, enfocado en que cada persona genere autonomía, Ok. que entrene solo su teatro, que puedan escribir su teatro, de componer, de trabajar sobre la dramaturgia, Ujú. sobre la autodisciplina, autoentrenamiento, autoconocimiento. Muy complejo. Es muy Oh, complejo, pero está bueno, es un camino que me gusta. chévere. Y bueno, estuvimos compartiendo eso ayer. Listo. Estuvo bueno. Entonces la idea es seguir trabajando con ellos. Y escuché también que como pronto te vas a viajar, vas a Sí. tomar unas vacaciones, viajar, Un regresar a poco. Argentina, un poquito, vacaciones Gira, y trabajo, vacaciones, gira. gira. Pero después regresas a Colombia, ¿cierto? Regreso. Entonces la idea es que seguimos también Sí, nosotros como trabajando juntos. por favor. Entonces, ¿cuál sería para vos la idea de tener un espacio como este? Bueno, aquí tenemos el estudio de grabación para la parte de Bien, música. También tenemos espacios, talleres donde se puede tal vez proponer talleres de teatro, expresiones corporales. bien. ¿Cuál sería vos tu idea para tal vez proponer actividades aquí en el centro cultural que vamos a tener? Mi idea, bueno, como decía, vuelvo en noviembre con idea de quedarme 2 años por lo menos. Ok. Entonces, justamente con la idea de profundizar sobre estos espacios Ujú. y por eso salir un poco de la ciudad de Medellín Que para eso generar ayuda. una, respirar un poco Ajá. y tener grupos de trabajo. Si formamos una compañía de entrenamiento, que yo sé Sí. que hay un grupo de gente que eso genera movimiento, Ujú. generar un grupo de trabajo, de entrenamiento, de creación. Chévere. Y así muchas propuestas se pueden abarcar porque no solo del teatro, se pueden hacer varieté, Ujú. ¿saben lo Sí, que? sí. Variedad de... Ajá. Eso por medio del teatro, se puede hacer presentaciones con música, con un show de tango, canciones Súper. autorales, se puede grabar, Y se también puede hacer tal varias vez cosas. proponer como tipo iniciaciones o clases para la gente que quieren descubrir lo que es el teatro sin como tener como en mente de hacer una obra o algo así, Claro, pero para ayudar en tu vida personal, eso creo que el teatro te puede ayudar como para expresarse, cosas sí. así. Entonces tal vez estoy pensando en eso como proponer para la gente, el público, como de Guatapé o de Medellín, de Colombia, venir aquí como hacer un campamento de teatro, cosas así. Sí, claro. En ese sentido, al ser este lugar donde la gente circula, Ujú. la propuesta sería más de, claro, un espacio de entrenamiento, como una Eso, entrenamiento teatral, sí. que a mí también es lo que me interesa la investigación a través del teatro. Ayer Ujú. hablamos, no veo el teatro como un entretenimiento. Ok.
no me interesa para nada el teatro de entretenimiento donde la gente va a comer pochoclo, Sí. ¿viste? No, me aburre completamente, sino que sea un espacio así de encuentro, de respeto, de comunidad, de indagación personal, de romper estructuras inconscientes. Muchas veces cargamos memorias, cada cuerpo y cada psiquis, cada espíritu tiene memoria. Entonces, a través de diferentes ejercicios y experimentaciones, eliminar todas esas trabas que muchas veces dificultan la expresión. Ok. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando empecé a hacer teatro no podía proyectar la voz en público. Dale. Me daba vergüenza. Entiendo. Ajá. Y ¿Y después de te varios daba años miedo o me te daba daba miedo, me daba miedo? vergüenza, pero me di cuenta de que eran traumas Ah, ok, algo más profundo. más Que no claro, tenía nada que ver que con la no voz ni tenía nada. nada Ok. que ver. Eran traumas de la infancia, no sé. Todos Y eso tenemos te esas ayudó. cosas. Y a través de diferentes ejercicios de confianza, de entrega, donde uno va generando un espacio de contención Ujú. para facilitar la expresión, ¿no? Sí. Para que la persona se sienta contenida. Entonces, para mí es mucho más enriquecedor eso que preparar un espectáculo para Divertir vender. a la gente y Claro. venderlo. No me interesa. Entonces puede ser bueno esto. Puede ser bueno tener como Por ejemplo, un ayer lugar terminamos después de indagar y jugar, no sé. Yo termino siempre con una meditación, Ujú, un espacio de contención, a veces una rueda de masaje, o como que ujú. sea un espacio cuidado y un espacio donde prevalezca la autenticidad de la expresión, ¿sí? Donde la persona se sienta cómoda para ir de a poco generando apertura. Sí. Creo que puede interesar a muchas personas. Sí, sí, y Sería además al ser chévere. acá pues circula, no importa si. Sí. Y aparte, a mí me gusta trabajar también con esto de unipersonal. En ese sentido sí, hay gente que sí quiere trabajar sobre una obra o la expresión teatral en sí, lo que es Ujú. la escena, ¿no? Sí. Que es otra cosa. Ok. Sí. Son diferentes Son momentos, dos trabajos diferentes. Ok. porque eso también me interesa. Ok. Eso sí, quizás para trabajarlo con los locales. Bueno. Vienen muchas cosas para noviembre, entonces. Sí, Tenemos que espero, preparar eso. por favor. Yo estoy con mucha predisposición. Entonces eso y también Noche de Tango. Noche de ¿Cierto? tango cuando Noche quieran. de Tango. Sí, sí. O rock o música brasilera. Qué chévere. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Gracias por hablar de tus experiencias, de Gracias tu a vos. vida. Y sí, como te diré, como tenemos ganas de trabajar juntos, entonces nos vemos Bueno, pronto. yo encantado ¿cierto? de venir a compartir. Yo les quiero agradecer a ustedes porque me abrieron la puerta Con mucho muy gusto. amablemente y muy desinteresadamente porque, o sea, por medio de este taller generan movimiento en el pueblo, Es generan eso lo que nos gusta también, intercambio. como trabajar con la gente que están ya en Guatapé, entonces compartir con ellos, sí, eso es Sí, ayer importante les en el dije que si proyecto. no fuera por ustedes es difícil generar un espacio Sí. así, porque yo tengo que viajar, tengo mis gastos y todo Obvio. eso, pero ustedes al estar predispuesto y querer generar el movimiento, Ujú. hacen posible que se mueva la cultura. Es la idea, y que se mueva Esa es la idea. como más que todo en Guatapé por el momento. Bien, Sí. me alegro y los felicito por eso, Muchísimas gracias. porque es necesario. Y tanto para la comunidad, para los artistas, para que la gente tenga acceso a esos espacios. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque siempre la cultura se queda como en Es muy ciudades sectorizada, grandes. Sí. muchas veces Bogotá, muy... Medellín, por Sí, ejemplo, o Colombia, muy, pero muy de la elite, Sí. el que tiene plata. Pero está bueno generar acceso a la comunidad y uno se da cuenta de que cuando un grupo de personas tiene buena predisposición sucede. sucede cosas. Y Eso. cosas bien chéveres. Ahí va. Es Ahí eso, me vamos. alegro ser parte y compartir. Dale de una. Muchísimas Bueno, gracias. A vos. Bueno, Chao. chao.